Hay una gran diferencia, y ahí perdonen la letra, pero no me traje mi plumita, entre códigos. ¿Qué son los códigos? Los códigos son los que le dan identidad a la empresa, código de conducta, código de ética, código de vestimenta, incluso misión, visión, valores, estrategias son códigos, ¿sale? O sea, es lo que le da identidad a la empresa. De los códigos tienen que nacer las políticas. Las políticas, ya decíamos ahorita que tenemos diferentes niveles de políticas. Política contra factores de riesgo psicosocial, políticas de ergonomía, política de uso de comedor, política de uso de uniforme, política de petición de vacaciones. ¿Qué es una política? Es la que te marca la directriz, es la que te marca el camino de qué hacer y qué no hacer ante una circunstancia. Y de ahí nacen los protocolos, ¿sale? Protocolos. ¿Qué es un protocolo? El protocolo es ahora sí, es un documento, porque fíjense bien, hasta ahorita, todos estos de los que voy a hablar son 4 tipos de documentos diferentes. Todos estos documentos son conductuales, o sea, regulan la conducta, son conductuales, son internos, o sea, son creados por la empresa, pero son obligatorios, ¿sale? Para todos los casos. Entonces, los protocolos son el documento que acciona una serie de medidas que vas a hacer o una serie de actividades que vas a hacer una vez que las políticas o los códigos no se cumplieron. Cuando se incumple, entra un protocolo de investigación, de análisis y de acción al respecto. Entonces, la línea de denuncia acciona un protocolo. Si a mí me denuncian que hay una política de no discriminación y yo discriminé, o hay una de no acoso y yo acosé, ¿sí me explicó? Ya denuncié. En medio de estas dos está la línea de denuncia. ¿Sale? Línea de denuncia. No lo voy a escribir completo porque me tardo. Ahí está. La línea de denuncia. Alguien me dice no se está cumpliendo los códigos o las políticas. Y entonces entra en juego el protocolo. ¿Y el protocolo qué hace? Hay que hacer una investigación. Se abre una línea de investigación, se documenta esa investigación, se establece si efectivamente incumplió o no incumplió, si acosó o no acosó, no acosó, ok, se cierra la carpeta y se da un resultado a la persona que denunció, sí se acosó, entonces se toman medidas. ¿Y cuáles son las medidas? Hace que entre el último documento, el reglamento interior de trabajo, que es el que va a sancionar. La única función que tiene el reglamento es sancionar. Si tu reglamento no está diseñado y está de verdad bien amarrado para sancionar, nada de lo anterior sirve. Entonces, ese es el funcionamiento que tienen estos documentos. Los dos primeros establecen de alguna manera parámetros. El intermedio o el tercero lo que hace es una investigación para determinar si el último sanciona. Y en el inter de estos dos está la línea de denuncia. Entonces, ojo, es bien importante que entiendan esta diferencia porque yo he visto reglamentos que parecen políticas, políticas que parecen protocolos, protocolos que parecen códigos y la verdad es que todo está como con las patas y no lo saben hacer. Y cuando no entendemos esto, por eso no funcionan los documentos y por eso son controles internos no adecuados a la empresa que no me van a servir de mucho porque no tengo cómo estructurarlos, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, ¿qué pasa? Las medidas para presentar quejas es esa línea de denuncia, para que entonces entren los protocolos con un seguimiento de eventos de riesgo psicosocial, porque ya dijeron, ocurrió un riesgo. ¿Cuál va a ser el protocolo? El protocolo es un protocolo de denuncia que yo tengo que llegar a ver si efectivamente es un factor de riesgo psicosocial o no. Si sí lo es, ¿qué voy a hacer al respecto? Voy a hacer evaluaciones, exámenes médicos, voy a mandar a la gente, voy a reestructurar las políticas porque estuvieron mal o tienen un hueco, voy a levantar una sanción a alguien porque entonces sí estaba acosando o hostigando al trabajador que lo llevó a que fuera un factor de riesgo. ¿Se fijan? Y ahora, con esta explicación que les acabo de dar, multiplíquenla por el número de políticas y protocolos que quieran hacer en su empresa. No nada más es un protocolo. Pueden haber protocolos de muchísimas cosas, pueden haber políticas de muchísimas cosas, pero todo al final, y déjenme regreso un poquito acá, culmina en el reglamento, pero nace de los códigos.
Si tu política, tu reglamento y tu protocolo no están alineadas a tus códigos, no funciona. Imagínate que un código dice, aquí en esta empresa se valora, o sea, los valores importantes son la honestidad, el trabajo en equipo y el no sé qué. Pero la política ni siquiera prevé un tema de cuestiones de trabajo en equipo. Los protocolos están muy dispersos de un trabajo en equipo. Entonces, el código va para allá, pero la política va para acá. No se alinean. Todo lo debemos de alinear con nuestros códigos. Y por decir un código, si mi misión es ser la compañía más importante de México de distribución de productos, fulanito, de tal, y así ya ven esas misiones que vemos, una misión, una visión, valores, estrategia que ven publicadas en las empresas, no son solo cuadros bonitos. Si los usan como, perdón, como cuadros bonitos para que digan, yo también tengo mi visión y me veo bien bonito, no sirvió de nada. Cuando nosotros hablamos de faltas de probidad o honradez en el artículo 47 para despedir a un trabajador, ¿qué es una falta de probidad o honradez? Es la falta que comete el trabajador contra mis códigos, no contra un código general. Por ejemplo, si yo les digo, el que una chava trabaje en una empresa y llegue con una microfalda y con un super escote en donde se le está saliendo todo y en donde acá trae media nalga de fuera, ¿está bien o está mal? Depende. Es una maestra de kinder en la torre. Yo no creo que sus códigos, políticas y protocolos lo permitan. Pero, ¿qué crees? Es la bailarina exótica en un table dance. Se va a encuerar. Da igual. No está mal para esa otra empresa, porque sus códigos, políticas y demás van en otro sentido, muy diferente que este. Por eso jamás podemos decir esto está bien o esto está mal, porque lo estás viendo de bien o mal desde el punto de vista de Carla en su pensamiento, no de la empresa. Por eso es que los códigos lo que generan es una identidad propia a la empresa, distinta que la mía como dueña. ¿Me explico? Entonces, ahí es en donde ustedes deben de empezar a entender cómo funciona esto, porque todas las políticas, todo en materia laboral habla de políticas y protocolos. Y si no entendemos eso, ni entendemos los códigos, pues por eso no podemos avanzar y por eso no alineamos las situaciones, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, norma 035 es una de las normas más importantes que le toma en conciencia porque, ojo, ¿por qué hablé de estas dos? De la 019 y de la 035 cuando hay otras 44, porque son las dos que están referenciadas en la 037, que es la de teletrabajo. Teletrabajo trae como normas soporte principales a la 037, la 035 y la 019. Si tú estas dos no las vinculas a la 037, en tema de teletrabajo vamos a tener un hueco muy importante. Por eso sí será importante verlo, ¿no? ¿Qué documentos recomiendo respecto? Ya hablamos de un montón de ellos, ¿eh? Y ya quiero como ir cerrando, porque vamos a ir cerrando esta plática para darles espacio a que me hagan preguntas. El tema de qué documentos son los que se van a ir generando. Fíjense cómo hay documentos que la ley misma me dijo, a ver, el contrato. Ya me dijo que tengo que tener una política preventiva una política de teletrabajo, que tengo que tener manuales y programas para teletrabajar, que tengo que tener una línea de denuncia, que tengo que, o sea, ya me fue dando datos, tanto la ley como la norma 037 de políticas y de documentos que debo de ir cumpliendo para efectos de estar en cumplimiento. Sin embargo, vamos profundizando un poquito. El tema de contratos es un contrato especial. Al ser un contrato especial, tiene tres aspectos que debes de cuidar. Uno que ya lo vimos que es, checa las obligaciones especiales del 330 que nos dicen que adicional al 25 le tiene que traer esto. Pero también recuerden que tenemos otras cuestiones importantes en el contrato. ¿Qué tipo de contrato es? Contrato por tiempo indeterminado, obra determinada, capacitación inicial, prueba, o sea, ¿de qué naturaleza? Porque también eso tendrá que ver con qué involucramiento vas a tener de otras comisiones. Por ejemplo, es un contrato por tiempo indeterminado con un periodo a prueba de 30 días. Ya estamos hablando de algo bien diferente, de teletrabajo además. Entonces, además de haber metido la comisión y haber metido la norma 019, tendrías que haberme metido otra comisión, la comisión de capacitación, adiestramiento y productividad. Vinculada a esto porque será ella quien va a evaluar si estaba o no el proceso adecuado para poder evaluar al trabajador para que se quede en teletrabajo de manera indefinida una vez pasado el periodo de prueba. Entonces, fíjense cómo el contrato conlleva ya aspectos del artículo 25, aspectos del 330, más los del 35, que son con todos los tipos de contrato, que me va a hacer que nazcan otras situaciones u otros elementos adicionales para cuidar el contrato, ¿no?
hacer la política de teletrabajo. Ya dijimos que todo lo que debe de contener la política según la propia norma. La norma nos dijo todo un listado, son 3 láminas que ya tienen ustedes ahí, de cuáles son las características mínimas que debe contener la política. Yo que agregaría que no lo trae dentro de la norma para poderle dar una validez. Si tú no me vinculas de acuerdo a esta explicación, y déjenme regreso otra vez, ¿cuál es un error muy común? Si ustedes se van al capítulo de riesgos de trabajo, artículo 422, 423, 424, ¿no? De la Ley Federal del Trabajo, nos dice que dentro del reglamento interior de trabajo, ustedes vayan y vean, así como el artículo 25 nos dice lo mínimo que debe contener el contrato, acá nos dice lo mínimo que debe de contener un reglamento. Y ahí dice que debe de traer dentro del reglamento el proceso para sancionar. O sea, un poco del protocolo dentro del reglamento. Un poco, no todo el protocolo, pero el proceso para sancionar. Esa es la primera. La segunda es de que solo debe de contener normas de orden técnico o administrativo. No puede contener de otro tipo. Es decir, perdón, no puede contener normas de orden técnico o administrativo, solo conductuales. ¿Qué es una norma de orden técnico o administrativo? Hay veces que en reglamentos yo veo bono de puntualidad. No. Sí puedo hablar de la puntualidad como un elemento de decir, si te pasas 10 minutos, no entras a trabajar, pero no para darte un premio. Para eso tú necesitarías tener un plan de previsión social o un plan de beneficios y compensaciones, no en el reglamento. Entonces, el tema de equivocarnos en esos procesos es bien importante. El segundo punto importante es que si tú no, dije, la única función que tiene el reglamento es sancionar. Y si tu reglamento no sirve para sancionar, pues tíralo, porque no te sirve de nada. 2 requisitos básicos para que sí puedas sancionar con el reglamento. No requisitos de, ahorita les voy a hablar requisitos de forma, pero de fondo. ¿A qué me refiero de forma? Vámonos con esos. Debe estar registrado en el registro federal de registro público federal, debe de haber sido publicitado ante los trabajadores dentro de los 8 días siguientes, debe de ser público, es decir, siempre debe estar pegado para que tengan acceso. Los trabajadores lo debieron de haber conocido y me tienes que demostrar que ya lo leyeron. ¿Sí me explico? O sea, eso es como requisito mínimo que debes de tener para que tenga validez. Tú si tienes un reglamento y no se lo diste a conocer al trabajador, no tiene validez. Ok, esos son de forma, pero de fondo, dentro del reglamento, deben de venir las infracciones y las sanciones. Si no, no te sirve para sancionar. Si es una única función y no tienes bien definidas las infracciones y las sanciones, ¿para qué quieres un reglamento? Adicional al tercer elemento que dije, que ahí debe de venir el proceso de sanción, ¿sale? ¿Qué error se comete? Yo he revisado con reglamentos que están padrísimos y traen 3 hojas de infracciones. No se podrá tomar café dentro de la empresa, o sea, algún líquido. No se podrá fumar dentro de la empresa. No se puede, o sea, no, 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 no. Todas las prohibiciones, que son las infracciones al final del día. Y todas esas infracciones, que son, ¿qué te gusta? 10, 20, 50, 100 infracciones. Y luego te vas al capítulo de sanción y en el capítulo de sanción dice, se amonestará verbal, escrito, hasta 8 días sin goce de sueldo y rescisión de la relación de trabajo. Eso ya lo dice la Ley Federal de Trabajo. ¿Qué debió de haber dicho? Cuando el trabajador cometa esta infracción, le corresponde esta sanción. Y si la repite o la reitera, será esta. Entonces tendrá que venir otras 10, 20, 30, 50 sanciones. Cada infracción debe de ir correlacionada con una sanción. Si eso no ocurre, ¿qué pasa? Que normalmente no saben, eso es otro tema. Pero si tú llegas a despedir a un trabajador o a sancionar a un trabajador sin que venga esa correlación, ese trabajador te puede denunciar. Y sería una sanción ilegal, porque no le estás diciendo cuál es su sanción específica. Y normalmente me dejan que el reglamento, la sanción la elija Juanito Pedrita, que es la de recursos humanos. Y depende del humor con el que ande o de si le cae bien o mal el que está, será la sanción que ponga. Y no, por eso se hace a través de una comisión mixta el reglamento. El reglamento es obligatorio una comisión mixta para que esa comisión determine la gravedad de la falta y la sanción que debería de corresponder de manera fría, sin nombres, sin nada, pero entonces se debe de cumplir de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Tarea, revisen sus reglamentos y revisen si está bien vinculada. Y a esto sumen que después de esta explicación, si en ese reglamento tú no vinculaste todos estos, o sea, se cuelgan de ese reglamento, tampoco podría sancionar ni tener validez.
de nada te van a servir una política, de nada te va a servir un protocolo, de nada te va a servir un código que no vinculaste en el reglamento para decir si lo incumples, se sanciona. Porque entonces, oye, Carla, pero yo tengo una política del uso del uniforme y no lo usó de acuerdo a la política. Lo voy a sancionar. ¿Dice en el reglamento que lo puedes sancionar por eso? No, entonces no se puede. Porque el único documento que existe para sancionar es el reglamento. Tú no puedes poner sanciones en una política, ni manifestarlas ni mencionarlas, ¿eh? Sí puedes decir en la política que en caso de su incumplimiento se atenderá a lo que diga el reglamento y entonces te vas al reglamento y al reglamento colgarle a la política. Debe de haber una amalgama entre estos documentos perfecta. Por eso les dije, fíjense bien, los códigos es lo primero que debes de hacer para que de ahí nazcan las políticas, para que de las políticas hagas el protocolo y el protocolo culmine en un reglamento que involucre a todos estos procesos. Si eso no se hace, por eso normalmente pierden los casos de demanda en materia laboral, por no estar bien hechos, ¿no? Por no tener estas situaciones. Entonces, el listado de teletrabajadores, ya decíamos, ese listado debe estar actualizado, debe de decirme el nombre, ya les dije qué, pero aquí que sí es importante que dentro del reglamento y dentro del contrato establezcan, yo les dije, sobre todo en el contrato, que está obligado a avisarme cuando hay un cambio de domicilio. La lista de verificación en materia de seguridad e higiene, esta se debe de hacer cada 3 meses y antes de la contratación. Ese es su momento, antes de la contratación y cada 3 meses. El reglamento interior de trabajo. El reglamento tendrá que tener todo un capítulo especial de situaciones con teletrabajo, porque no son las mismas infracciones o sanciones o situaciones que vas a vivir presencial que en teletrabajo. Y si no están previstas en el reglamento, pues no vas a poder sancionarlas. Entonces, ¿qué pasa si no se conectó a una reunión? ¿Qué pasa si no atendió a un cliente? ¿Qué pasa si no está entregando las herramientas y equipo? ¿Qué pasa si no está atendiendo los mecanismos de seguridad que le establecimos o no permitió que hubiera un mantenimiento del equipo? Todo eso debe estar previsto en el reglamento, no que en el reglamento lo pongas, para eso estaba la política, ¿se acuerdan de teletrabajo? Pero que la política la vincules al reglamento para poderlo sancionar en alguna de sus infracciones. Deberás de mencionar en las infracciones que la infracción cláusula 34 es para en el caso de incumplir la política de teletrabajo en esta y esta situación, esta sanción, en esta y esta situación, esta sanción. Y de acuerdo a la gravedad, hasta el despido del trabajador, ¿no? El tener la comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad vinculada. Les dije, no solo es la de seguridad e higiene, mayormente la de seguridad e higiene es la que más hace trabajo en teletrabajo. Pero la de capacitación, adiestramiento y productividad entra porque dijimos que era obligación la capacitación mínimo una vez al año, los programas de capacitación que comentamos, pero además porque es ella quien es la que puede dar su opinión si es que hiciste contratos a prueba o capacitación inicial, aún en caso de teletrabajo. La de seguridad e higiene que dijimos con la norma 037 y la política preventiva de factores de riesgo psicosocial. ¿Por qué es tan indispensable? Les dije, porque esas dos en particular las meten la 037, ¿no? El tema de la política de factores de riesgo psicosocial es vital para la empresa en todos los sentidos, pero en teletrabajo es donde más se dan los temas, sobre todo de falta de control de trabajo. O sea, los factores de los que platicamos, incluso los horarios de trabajo se extienden, o sea, prácticamente todos que nos llevan a un tema de depresión, a un tema de ansiedad, a un tema de estrés de los trabajadores y que si recuerdan también, no recuerdo la fecha exacta, pero fue en diciembre. En diciembre del año pasado se publicaron las nuevas enfermedades de trabajo. Y dentro de las nuevas enfermedades de trabajo están previstas son 88 nuevas enfermedades. Y de esas 88 nuevas, 35 son derivadas de la norma 035. Entonces, claro que tenemos que tener mucho más cuidado en estar al pendiente de estos aspectos para poder estar de alguna manera protegiendo a los trabajadores, ¿no? Hablar de un tema de teletrabajo, si se fijan, no es solamente un tema de cumplir requisitos, hacer un contrato y se acabó. Nos va a llevar a aspectos mucho más profundos de revisión, sobre todo de demostrar, así como lo vimos con el tema del factor de integración, digo, de la integración de salario, perdón, la integración de salario de las herramientas que ya nos dieron un criterio, ¿qué es lo primero que nos dicen? Sí, ese criterio está ahí, todo lo que quieras, siempre y cuando lo demuestres, siempre y cuando esté en el contrato. Las inspecciones están al por mayor en todos estos sentidos
Y algo que es bien importante es que tú tengas bien identificados a los teletrabajadores con sus expedientes en esto para efectos de una inspección en materia de teletrabajo o si un teletrabajador te demandara por una situación, claro que te van a pedir estos expedientes en un momento dado, ya sea el abogado, ya sea en el juicio, ya sea en el momento que sea. Nos ha estado pasando, les decía que desde que hubo la reforma al sistema de justicia, que pasó de juntas de conciliación a, a los tribunales laborales, ha cambiado mucho la perspectiva de las demandas. Si bien ha apoyado en el sentido de que ya el trabajador tampoco puede mentir tan fácilmente que ganaba 10,000 y eran 5,000, porque ya tienen ciertas consecuencias, también lo es que el patrón que no pueda demostrar, hoy sí, es un problema. Cuando eran juntas de conciliación y arbitraje, la verdad es de que te jugabas mucho el tema de decir cosas y que no pasaban nada si no las demostrabas. Hoy no, hoy los tribunales incluso están levantando querellas ante el Ministerio Público por haber hecho una falsa acusación, ¿no? Entonces, por eso es que hoy las pruebas se vuelven tan indispensables a favor sobre todo de los patrones, les soy honesta, o sea, sí he visto yo algo beneficioso en ese sentido, ¿no? Y pues bueno, básicamente con esto termino yo mi plática y la termino con una frase de Charles Darwin. No es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios. Sé que mucho de lo que hablamos el día de hoy es demasiado trabajo administrativo que hacer para poder sustentar, que se vuelve complicado, que la verdad es de que son más cargas administrativas a los patrones. Sin embargo, el cumplimiento de esto sí estoy segura, porque a eso me dedico desde hace muchos años, al tema de reestructura de empresas, que mientras más controles pongamos, es mucho mejor que nosotros nos podamos defender. Y la verdad es que no nada más teletrabajo, creo que en varios temas de relaciones laborales hemos tenido una falta de documentos, una falta de conciencia de estar al día. Y cuando llegan las inspecciones es cuando nos andamos preocupando de córrele, haz la comisión mixta, córrele, hay que sacar los documentos, cuando es algo que mi invitación sería a que hagan un compliance laboral, a que tengan un cumplimiento desde ahorita antes de que tengan una situación de riesgos en un momento que ya no va a ser tan fácil cubrir estos riesgos, ¿no? Y pues muchísimas gracias a la invitación a IPEM para darles esta plática. Yo les dejo mis datos. El material ya lo hice llegar a la capacitadora para que se los haga llegar y yo estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tengan y me quedo unos minutos para las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que tenga buen día. Nos dice María de Lourdes, tengo un gerente de ventas con contrato individual como empleado, salario fijo, no es comisionista y además no labora físicamente en la empresa porque su residencia es en otro estado. Sus actividades requieren de viajes a otros estados para realizar labores de ventas y prospección de clientes. ¿Qué modalidad de aplica? ¿Qué tipo de contrato deberían de tener? Ok, primera, es comisionista, por lo tanto, los comisionistas también tienen un capítulo especial de trabajos especiales, ¿sale? Y entonces en los comisionistas, la forma de pago, el tema de que sea comisión, tienes que establecer los parámetros. Te decía que tienen causas especiales de rescisión de relación de trabajo y obligaciones especiales. Entonces yo te invitaría a revisar ese aspecto, ¿no? En tema de si es o no teletrabajador, ahí yo te diría, él trabaja físicamente en su casa o está constantemente moviéndose. Esa sería una pregunta importante, porque si su mayor tiempo, más del 40%, si está en su casa, aunque después vaya y visite clientes, sí se convierte en teletrabajador. Entonces sería dos trabajos especiales. Es un teletrabajador comisionista. O sea, tendrías que revisar esos dos capítulos. ¿Sale? Si me dices, dice, no está dado de alta como comisionista aún, pero el tema de que no esté dado como comisionista, ¿te refieres al puesto o gana comisiones de venta dentro de la nómina? Porque, ojo, una cosa es el comisionista mercantil que te da una factura y otra cosa es el comisionista laboral que tiene un sueldo, que tiene todo y que además gana comisiones. ¿Sí me explico? Esos sí son los agentes de comercio de la Ley Federal del Trabajo, que creo que es el caso. Entonces dice, no gana comisiones dentro de su nómina, solo su sueldo fijo. Ah, no, pues ahí no. Y lo que sí habría que justificar es nada más el tema de si trabaja mayormente en casa, más del 40%. Si lo hace así, aunque salga y venda en otros lados, sí es teletrabajador. Sí se consideraría teletrabajador. No sé si con eso contesté la pregunta, María de Lourdes.
No sé si hay algún otro comentario, mientras que... Perfecto. Otra pregunta. Si no hice el cuestionario de riesgos psicosociales en 2022, somos acreedores a multas y una más. En la empresa donde trabajo realizan varias actividades. En lo que acabas de comentarme, te contesto la primera. Hay una ventaja con la materia administrativa. Esta es una materia administrativa, la Ley Federal del Trabajo, ¿sale? No es fiscal. En materia fiscal te pueden revisar los últimos 5 años, ¿estamos de acuerdo? Aquí no. Aquí, si tú hoy me haces el cuestionario de hoy, ¿sale? El de ahorita, ya lo tienes ahorita listo, y te llega una inspección en materia de factores de riesgo, no te puede multar por no haber tenido los anteriores, porque ya cumpliste con el tener el de hoy, ¿va? Eso es importante. Pero el problema es que llegue y no tengas ni el de este año, ni el del pasado, ni el de hace dos, ni el de ninguno. Y esto va para las empresas que imagínense que no estuviéramos en 2024, que estuviéramos en 2025. Pues no por eso te vas a esperar hasta el 2026 para hacerlo. En el momento que sea, ya hazlo. No importa la periodicidad, hazlo ya para efectos de que no tengamos un problema en en incumplimiento. Dice, si hice el cuestionario de octubre en 2022, ¿cuándo realizo el siguiente? ¿Es el mismo cuestionario? Ok, tú tendrías máximo octubre del 2024 para tener tu segundo cuestionario y es exactamente el mismo. La situación va a ser que son otras personas, aunque fueran las mismas, son otras personas evolucionadas, digamos, y van a ver seguramente resultados distintos. ¿Qué es lo que te recomiendo? Hacer una comparativa entre resultados para que tú verifiques qué tienes que ajustar a tus procesos y a tus políticas. Pero ya tienes ahorita tu cumplimiento y tendrías máximo hasta octubre del 2024 para el siguiente cuestionario. Mm, Nos dice, por ejemplo, las actividades de recreación, trabajos en equipo, eventos de integración, la fiesta de fin de año, con regalos, capacitación, bienestar emocional. ¿Esto puede tomarse como actividades de mejora del entorno laboral? Sí, pero hay que documentarlas, Verónica, porque algo que nos piden cuando nos llegan con la inspección de normas 035 no es que lo hayas hecho, ¿cómo lo documentaste? La documentación es desde la invitación, las fotografías del evento, el dejar una minuta, ¿sale? O sea, hay que documentar eso, pero sí, todo eso es parte del procurar un entorno organizacional favorable. Porque no veo otra, ¿verdad? No sé si alguien más. Pueden activar también su micrófono, ¿eh? Sin problema si alguien quiere hacer alguna pregunta directa. Creo que no, Karina. Gracias. Sí, Ah, perdón, mira, gracias. Eduardo, Pues adelante. en la pregunta anterior, Ujú. no alcancé a escuchar bien en la recomendación de si hizo el cuestionario en octubre de 2022, ¿cuándo se recomendaría hacer el siguiente? Y si es el Octubre de mismo cuestionario. 2024. Ujú. En Dos este año años. tocaría. Ujú, exacto. Ajá. Lo que te Sí. dice, por eso, fíjense, hubo empresas que no lo hicieron en los años pares. Su primero fue el 2023, por ejemplo. Para ellos, su siguiente sería 2025, porque dice cada 2 años de cuando tú lo hagas. ¿Sale? No sé que incumpliste con una obligación del 20 o del 22 o del 24, pero a partir de que tú lo hiciste de ahí, cuenta cada 2 años. En este caso, esta persona lo hizo en octubre del 2022, por eso le toca 2024 octubre, como máximo, como máximo, porque lo podrían hacer cada año, ¿eh?